Le damos honor, honra, Señor, alabanza a usted. Agradecidos de que nos permita estar en esta mañana acá. Agradecidos por permitirnos estar acá, porque tengamos esta oportunidad. Creemos, Señor, que cuando estamos reunidos ante su presencia, reunidos en su nombre, se cumple lo que dice su palabra. Usted envía allí bendición y vida eterna, Señor. Le hemos honrado con nuestro cantar, con nuestras expresiones. Ahora nos disponemos, Señor, a reflexionar en su palabra. Bendíganos por medio de ella, Señor. Su palabra sea luz para nosotros. Podamos escuchar su voz a través de ella, de su exposición. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Le damos las gracias por esta oportunidad. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en la mitad de su Biblia. Salmos, claro. Y no estrictamente en la mitad, porque si le dijese exactamente en la mitad tendría que abrir su Biblia, creo que es en el Salmo 117. Creo que ese es el salmo, dicen que es el salmo central en toda la... Pero le pido que abra su Biblia en el Salmo 32. Vamos a estar hoy parados allí en el Salmo 32. No tengo una presentación, pero si un título se le podría colocar, yo pensé, bendecido a la fuerza. Bendecido a la fuerza. Pensamos, decimos, acostumbramos decir, nada obligado es bueno, pero esa expresión no es tan correcta. A veces las cosas necesarias y convenientes hay que obligarse y se requieren ser obligadas. ¿Y qué cosa? Dios casi que nos lleva a la fuerza, a su voluntad. Y como que nos obliga porque Él dice, ven que te quiero bendecir. ¿Qué cosa? Nos hace la invitación, pero por otro lado es que somos tan difíciles y Dios casi que nos lleva a la fuerza, al conocimiento de su voluntad, a experimentar el propósito suyo. Aquí encontramos este salmo de David. Muchos de los salmos son de David. Este es un salmo que no hay dudas que es de David. Hay otros que hay con ciertas dudas. Bueno, tal vez lo escribió David, no, pero este es uno de esos salmos que todos saben desde tiempo antiguo que fue escrito por David, este Salmo 32. Hay una palabra allí en el título, si usted tiene Reina Valera, dice Salmo de David y luego dice másquil. Esa expresión másquil que aparece en este salmo y en algunos otros, con bastante probabilidad, porque hay unas de esas palabras que ya cayeron en desuso hace mucho tiempo y queda siempre como que, bueno, parece que significaba esto. Pero con bastante probabilidad, un másquil tenía que ver con un escrito para tener un tiempo de reflexión, de contemplación, como de meditación. Recuerden que los salmos, la mayoría de los salmos eran cantos. Los salmos no son lecciones, los salmos no son clases, los salmos los salmos eran cantos. De hecho, el libro de los salmos se le acostumbra a decir es el himnario de la Biblia. Eran los salmos que cantaban y muchos de esos salmos estaban tan organizados, 5 libros estrictamente, y habían unos salmos que para determinadas fiestas solemnes durante el año del pueblo de Israel, esos eran los salmos que se cantaban en esa temporada. Entonces, con distintas temáticas. Pero al parecer, entonces, másquil, que aparece en el título, significa contemplación. Por lo que podríamos asumir que este salmo tenía un carácter meditativo o contemplativo. Algunos dicen que está vinculado con el Salmo 51. El famoso miserere de David, el Salmo 51. Entonces dicen, este salmo como que es una secuela del Salmo 51, posterior al Salmo 51, por su temática tan particular, tan expresiva, tan especial.
Es un salmo muy sencillito, son apenas 11 versos y la temática tal vez 7, 8 de ellos. Un salmo muy corto, muy sencillito, prácticamente de un solo tema. El tema tiene que ver con el perdón de Dios, el tema tiene que ver con el perdón divino, en torno al perdón divino. Y con eso es que se abre el tema. Lea conmigo, por favor, los primeros 2 versos. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la introducción del Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le reclama, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Matthew Henry, comentarista del siglo antepasado, escribía: el perdón del pecado es el fundamento de toda bendición. Fíjese como lo expresó él. El perdón del pecado es el fundamento de toda bendición del pecador, pues es el privilegio fundamental del que fluyen todos los demás ingredientes de su verdadera felicidad. ¿Por dónde comienza todo? ¿Cuál es la base de todo? Entonces Matthew Henry dice: es el perdón. Por allí comienza todo. De allí que entonces el salmista dice: bienaventurado el hombre a quien Dios perdona. Si lo dijésemos en criollo, de manera muy sencilla. Dichoso el hombre que disfruta del perdón de Dios. Dichosa la persona que sus pecados le han sido perdonados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le tiene una cuenta pendiente, sino que le perdonó toda la deuda que tenía. ¿Qué ejemplos podríamos tomar, presentar para hablar acerca del perdón de Dios? Yo creo que uno muy práctico tendría que ver con asuntos económicos. Porque el pecado tiene que ver con deudas. Y entonces el perdón es que la deuda se cancela. Y yo creo que en cierta medida todos sabemos algo de deudas. Usted va a algún lugar y se compromete, lleva algo y se compromete a pagarlo y bueno, tiene una deuda. O usted hizo algo y dañó algo y tiene que reponerlo, tiene una deuda. Quedó ahora con ese compromiso porque usted faltó y dañó una propiedad que no le pertenecía, ¿no? Tiene una deuda. Y las deudas sencillamente no desaparecen solas. Necesitan ser saldadas. Y cuando hablamos entonces de eso, hablamos también de justicia e injusticia. La justicia demanda que las deudas sean saldadas, que lo que se dañó sea repuesto, que lo que se ha perjudicado sea arreglado, sea restaurado. Eso demanda la justicia. Si decimos, no, aquí nadie va a... No, cada quien desbarate lo que quiera. Aquí nadie le va a reclamar. ¿Qué anarquía es ese? ¿Qué clase de Estado es ese? ¿Qué clase de mundo es ese donde cada quien destruye, hace daño y nadie va a reclamar nada? Pero ese no es el universo de Dios. Esa no es la tierra de Dios. Ese no es el plan de Dios. Dios demanda y ha establecido de que haya un orden. De que el que la hace tiene que pagarla. El que la debe pagarla. Es necesario para que funcione. Para que haya armonía, es necesario que el mundo funcione, que las relaciones funcionen de esa forma. Las relaciones humanas, las relaciones sociales, pero también la relación del hombre para con Dios. De manera que el perdón es algo muy especial. Porque cuando usted va a un lugar y usted paga por algo, bueno, usted está pagando. Es su derecho que le entreguen lo que usted está adquiriendo. Usted está pagando. No le están haciendo un favor al entregárselo. Usted está comprándolo, usted está pagando.
El obrero, dice la Escritura, el obrero merece su salario, es digno de su salario. Cuando una empresa le paga al trabajador o cuando alguien contrata a alguien para un trabajo y luego le cancela, no le está haciendo un favor. Al contrario, tiene una deuda con ese hombre que le trabajó. Él merece que le paguen. Eso no es un favor que se le es su derecho. Y en estos asuntos entra el ejemplo de la obra del Señor y del perdón de Dios. Entonces, ¿cómo entra el perdón allí? El perdón es algo muy especial porque entonces el perdón no se puede comprar. El perdón no es algo que diga no se merece el perdón. No, nadie se merece el perdón. El perdón viene a ser algo como excepcional. El perdón viene a ser algo como que casi que milagroso, fuera de serie. Porque no se puede comprar, porque no se adquiere por derecho, porque es concedido libremente sin que la persona que es perdonada lo merezca. ¿Se fija por dónde vamos? ¿Y quién puede perdonar entonces? ¿Y quién nos asegura de que Dios está dispuesto a perdonar? ¿Y quién puede decir, no, yo vengo de parte de Dios para decirte que tu pecado ha sido perdonado? ¿De verdad? En esos términos, ¿cómo sabemos que Dios está dispuesto a perdonarnos? Y tendríamos que ir, la única garantía que tenemos es que Dios mismo lo haya dicho. En su palabra, que Él lo haya dicho. Pero si no, yo desconfiaría de cualquiera que me dijese eso, porque ¿quién eres tú para hablarme de parte de Dios? Que no, pero lo maravilloso es que Dios ha dicho de sí que Él está dispuesto a perdonar, que Él es Dios perdonador y clarificó la forma, y Él ha dicho en base a que Él otorga el perdón. ¿Cuál es la base sobre la cual Él Él concede el perdón? Porque si no diríamos, pero ese Dios sí es raro, es caprichoso. De repente se antoja de perdonar, de repente no quiere perdonar y mata a todo el mundo y los arrasa a todos. Un acercamiento así ligero diría, no, pero es que el Dios de la Biblia es raro, porque a unos los mata, a otros los perdona, pero no es así. Todo el perdón que Dios otorga, lo otorga sobre una sola base. Y desde el primer pecado, allá en Edén, Adán, Eva, hasta el último pecado que se cometa sobre esta tierra, todos serán juzgados y los que fueren perdonados serán perdonados sobre una única base. Sobre una única base, y es la base de la muerte, de la sangre del Señor Jesucristo. Solamente sobre Él. De allí que la Escritura dice, por eso en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay redención, porque no se le ha concedido a la humanidad otro hombre, otro nombre en el cual puedan ser salvos, solamente el Señor Jesucristo. De allí que el que tiene al Señor Jesucristo tiene la vida y tiene entonces esa bienaventuranza del perdón. Pero el que no tiene al Señor Jesucristo no le queda sino una terrible expectación de un juicio muy inimaginable, terrible. ¿Ves? Pero el salmista entonces dice, bienaventurado el hombre cuyos pecados son perdonados. Bienaventurado aquel que le cubren el pecado. El pecado es como estar desnudo. Es una vergüenza. Nosotros nos podemos, como dice el refrán, nosotros podemos poner una cara y podemos tener apariencia de buenas personas, pero delante de Dios todos estamos desnudos. Y el Señor nos conoce y el Señor sabe todos nuestros pecados, conoce todo nuestro historial. Y entonces, pero es una bienaventuranza que nuestro pecado sea cubierto. Y siempre la Biblia usó ese simbolismo. Desde el primer momento en que Adán y Eva pecaron, usted recuerde que la Biblia dice, ellos estaban desnudos
y no se avergonzaban. No había por qué motivo de vergüenza. Estaban limpios. Limpios para con Dios, limpios de conciencia, limpios en su proceder, pero tan pronto quebrantaron la ley de Dios se sintieron avergonzados y dijeron que estamos desnudos y vamos a ver qué hacemos. Y comenzaron a esconderse entre ellos mismos y comenzaron a esconderse de Dios. Y cuando el Señor vino a tratar con ellos, una de las cosas que Dios hizo, dice la Escritura, es sacrificó unos animales y los vistió con pieles de animales. Dios cubrió su vergüenza, su desnudez. Y eso es simbólico de lo que luego realmente el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo fue como aquel cordero, como aquellos animales. Su sangre fue derramada para que nosotros fuésemos vestidos y fuese cubierta nuestra desnudez. Pero definitivamente el tema del perdón que Dios nos otorga, que Dios nos ofrece, es uno de los grandes temas que presenta la Biblia. El gran tema que presenta la Biblia, el perdón. El gran tema que presenta la palabra de Dios es el perdón. Porque definitivamente, ¿cuál es nuestro mayor problema? ¿Cuál cree usted que es nuestro mayor problema? El problema más grande que nosotros tenemos, las personas, es el problema de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra culpabilidad. Y ese es el problema que amenaza nuestro presente y amenaza nuestro futuro. El problema de la culpabilidad. De allí que el asunto del perdón sea tan importante, tan relevante, tan esencial en todo lo que tiene que ver con nuestro vivir para hoy y para la eternidad. Acostumbro decir, Dios no perdona errores, Dios perdona pecados. Un error, cometemos un error. Esta silla no iba así, iba así, me equivoqué, un error. Eso no tiene un problema moral. Pero el asunto del pecado es que el pecado tiene un problema moral. El pecado tiene que ver con algo que hay en nosotros que se revela, que dice, no quiero ir para donde Dios me dice que vaya. Yo quiero hacerlo otra cosa diferente. Entonces, Dios perdona es eso. Dios perdona el pecado. Hay algo en el pecado que siempre es negativo. Hay algo en el pecado que siempre terminará mal. Podemos disfrutarlo. Y hay una fiesta en el pecado. Y hay un deleite en el pecado. Y hay un sentir que me siento sabroso, me siento bien haciendo esto. Pero solo es cuestión de tiempo. Vamos a terminar mal. El pecado invariablemente terminará causando mal, causando dolor, causando tristeza, causando quebranto. Siempre, 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 invariablemente al final del camino estará el dolor y finalmente la muerte. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. La paga, la recompensa, el fruto final del pecado, aunque dice, no, pero mira, se ve tan bonito, no, pero mira que es tan maravilloso, mira que hace sentir esto, no, pero a la final terminará en la muerte. En la muerte, en la separación de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero el problema del pecado, además, es que no es un asunto, no se trata de un problema imaginario. Porque si nosotros dijéramos, no, pero eso es cuestión de cada quien. Yo me lo imagino diferente y para mí es diferente. No, el problema es que el asunto del pecado es un problema concreto, real. El asunto del pecado es un problema real. No es un problema filosófico, no es un problema mental, no es un problema de imaginación, no es un problema concreto, un problema real. Por razón del pecado es que las personas se divorcian. Por razón del pecado es que unos se matan unos a otros. Por razón del pecado es que nos engañamos unos a otros. Por razón del pecado es que nos defraudamos o nos robamos unos a otros. Por razón del pecado es que somos infieles unos con otros. Por razón del pecado es que somos inconstantes en las cosas que nos convienen. Por razón del pecado es que terminamos como terminamos, que vivimos como vivimos, que el mundo está como está. Usted lo sabe. Nuestro problema no es de dinero, sino mirémonos nosotros mismos, nosotros los venezolanos.
un país rico, pero rico, rico, rico. Uf, asombrosamente rico en recursos naturales de toda índole. Y usted sabe cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido y cómo vivimos. No es un asunto de dinero, de recursos. Este mundo tiene lo suficiente en sobreabundancia para que no hubiese nadie, ni una sola persona que pasase hambre sobre esta tierra. Pero todos los días son miles los que mueren de sed, los que mueren de hambre. Naciones enteras están pereciendo. Entonces no es un asunto de dinero, no es un asunto de recursos, es un asunto de algo más profundo. De eso que la Biblia dice es el asunto del pecado, que nos enceguece, que nos envanece, que nos ponen a pelear unos contra otros, que nos lleva a esa. Pero es un problema concreto para con Dios y también en su santidad. El salmista mencionó 4 palabras, todas de connotación negativa. Dijo aquel cuya transgresión, dice transgresiones, pecado, a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Hay ciertas diferencias entre cada una de ellas, pero vamos a tomarlas todas hoy como sinónimos de esa generalidad del pecado que se contrasta con lo que Dios hace, con lo que Dios quiere, de lo que Dios nos libra, de lo que Dios nos salva. De allí que, sí, el pecado es tan terrible, pero eso lo que hace es resaltar la grandeza de la oferta de Dios. Entonces, Dios que ofrece perdón, el perdón que Dios ofrece es más grande de lo que nosotros pensamos. El perdón que Dios ofrece es más extraordinario que lo que nosotros pensamos, nos detenemos a imaginar. Porque si Dios promete, si Dios ofrece, si Dios ha hecho lo que ha hecho para solucionar el asunto del pecado y para poder otorgar perdón en justicia, su perdón es valiosísimo en extremo. Valiosísimo, valiosísimo en extremo. No hay nada entonces como el perdón de Dios. No hay nada como el perdón de Dios. Si ya no es, el perdón entre nosotros es especial, usted lo debe haber experimentado, tiene que haberlo experimentado. Seguramente usted ha perdonado a alguien y alguien le habrá perdonado a usted. Seguro, seguro. Y dicho sea de paso, ¿no? ¿Sabe qué cosa es mala? Vivir uno con una amargura en el corazón. Vivir uno con algo ahí que uno dice, lo tengo clavado aquí, no se lo voy a perdonar. Eso sí es terrible, amargarse la vida por no querer perdonar a alguien. El perdón es liberador, el perdón es sanador, el perdón restaura, el perdón nos quita un peso de encima, el perdón como que nos hace libre, puedo vivir de una forma distinta. Si ya el perdón entre las personas es maravilloso, lo que le quiero decir, cuánto más extraordinario y maravilloso e incomparable es el perdón que Dios otorga. Es el perdón de Dios. El perdón de Dios. No tiene comparación. De allí que el mensaje del Evangelio sea tan especial. No hay nada como el mensaje del Evangelio. Porque podrían decir que una buena noticia, el dólar va a bajar. Una buena noticia, no sé qué cosa, va a haber trabajo. Una buena noticia, no sé qué cosa. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia de todas las buenas noticias? Incomparable. El mensaje del Evangelio. El mensaje que el Señor Jesucristo vino y hace posible de que nosotros podamos tener el perdón de Dios. ¿Ve? Que nosotros recibamos perdón de parte del Señor. Seamos bienaventurados en ese sentido. Ser perdonados, que sea cubierto nuestro pecado, que dejemos de ser culpables delante del juez. Cuando nosotros partamos de esta tierra, no más que habrán 2 opciones, culpable o inocente. Y sabe qué maravilla es que usted pueda ir hacia la eternidad a partir de esta tierra y saber, no, yo no voy a ser hallado culpable. Ya yo estoy, ya. El Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo encontré perdón, recibí perdón. ¿Ve?
siempre será, repito, un asunto estrictamente legal. Un asunto legal. ¿Por qué Dios no nos perdona a todos y se acabó el asunto? ¿Por qué si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué sencillamente Dios no perdona a todo el mundo y deja eso así? Sería un vagabundo. Dios sería un vagabundo si Dios hiciera eso. Pero Dios es un Dios justo. No puede dejarlo así sencillamente, como no, mataste, mentiste, robaste, adulteraste, engañaste a tu mujer, hiciste esto, hiciste aquello. Y vamos a dejarlo así como si no pasó nada. ¿Qué clase de sinvergüenza es ese Dios? Dios dijo, el alma que pecare morirá. Esa es la ley de Dios. El alma que pecare morirá. La paga del pecado es la muerte. Y todo aquel que quebrante mi ley debe morir. Eso es lo que Dios dijo. ¿Por qué cree usted que al Señor Jesucristo lo asesinaron como lo asesinaron en esa cruz? Si no hubiese sido necesario que el Señor Jesucristo muriese en la cruz. Hoy lo vamos a recordar con el pan, con el vino. Él dijo, este es mi cuerpo, voy a ser quebrantado, esta es mi sangre, va a ser derramada. Y ustedes recuérdense de eso cada vez que se reúnan, que yo entregué mi cuerpo y entregué mi sangre por causa del pecado de ustedes. Si hubiese otra forma como Dios pudiese perdonar, que el Señor Jesucristo no hubiese muerto. Pero era necesario. Y le decían, Señor, pero vas a dejar que te hagan eso. Y él dijo, es necesario. Tiene que cumplirse toda justicia. Es necesario que así sea. Entonces Dios no puede sencillamente decir, hacerse como se hacen acá los jueces corruptos, los jueces inmorales, como se hacen acá los juzgados inmorales, y dicen, no, déjalo libre, no pasó nada, déjalo libre, ya. 25,000 millones de dólares se llevaron de acá, el que estaba al frente de la industria petrolera, nadie sabe dónde está. Qué cosa asombrosa. 25,000 millones de dólares. Y eso es nomás una vez. Pero eso es aquí, pero en otros lugares son más escandalosas también. Entonces, pero ¿qué? ¿A dónde vamos? Y sabe, si ese hombre donde esté se arrepintiese de sus pecados, Dios le perdonaría. Porque eso dice sus palabras. Y Dios, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Eso es la otra cosa, maravilla de nuestro Dios. Bendito su nombre. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar al ladrón. Usted recuerde que en la cruz estaban ladrones de lado y lado, y uno de ellos, sin ir a ninguna parte, el Señor Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios puede perdonar al ladrón, Dios puede perdonar al adúltero, Dios puede perdonar al fornicario, Dios puede perdonar al asesino, Dios puede perdonar al drogadicto, Dios puede perdonar al estafador, Dios puede perdonar. Dios, pero lo hará si la persona reconoce su pecado, se arrepiente y va quebrantado delante de Dios. De otra manera no lo perdonará, morirá en sus pecados y irá al juicio eterno y será castigado eternamente por sus pecados. De otra manera no hallará perdón. Pero si va arrepentido, Dios promete perdonar, es lo que Él ha dicho. ¿Y cómo lo perdonará? Si es muy grande su pecado, bueno, pero más valioso es la muerte del Señor Jesucristo. El pago que hizo el Señor Jesucristo cubre eso y más. El Señor Jesucristo gustó la muerte por todos. Pagó, pero todos los pecados de toda la humanidad fueron cargados sobre la cabeza del Señor Jesucristo, sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Y allá hay suficiente gracia para perdonar a todo el que venga, a todo el que se acerque. Pero el asunto del perdón, entonces le quiero decir, es algo muy lógico. Esto no es algo caprichoso, no, es un asunto muy lógico. Allá hay lógica, allá sacan cuentas, allá hay saldo deudor, saldo positivo, saldo negativo. Es un asunto matemático, es un asunto lógico, es un asunto coherente, es un asunto razonable. Dios puede ofrecer un perdón justo por los méritos suficientes del Señor Jesucristo que fueron ofrecidos como pago a la justicia por todos los pecados cometidos por la humanidad. Con lo provisto por el Salvador hay suficiente abundancia de gracia y de justicia para que podamos ser perdonados, limpiados, cubiertos, justificados. Hay suficiente gracia y bondad como para que vivamos en sinceridad y en honestidad ante el Dios Santo a pesar de nuestra debilidad latente y real.
¿A qué nos invita el Señor Jesucristo? Nos invita y nos llama a una vida de pureza. Si dijésemos, no, como Él pagó todo, yo voy a seguir viviendo mi vida loca. No. Entonces pierde los efectos. No calificaríamos. No calificaríamos. Dios nos llama en el Señor Jesucristo a una vida de pureza, de rectitud, de transparencia, de integridad, de justicia, de santidad. Que ninguno de los que decimos creer en el Señor nos equivoquemos en este aspecto. Estamos llamados a vivir, usted está llamado a vivir en santidad para el Señor. Estamos llamados a vivir en santidad para el Señor, para el Dios Santo que nos rescató y nos salvó en la persona del Salvador. Pero ciertamente, mis hermanos y amigos, estamos en un cuerpo de carne, somos débiles, a veces por razón de inmadurez, porque la madurez espiritual se va dando en el tiempo, a veces por falta de humildad. ¿Sabe que es un problema? Un corazón arrogante o altivo. Eso siempre será un problema. A veces por falta de humildad, a veces por descuidos en nuestra vida espiritual, por descuidar nuestra comunión con Dios, por descuidar la comunión con la palabra, por no reunirnos con los hermanos, a veces, después de haber conocido al Señor, terminamos otra vez enredados en el pecado. Es lo que le quiero decir. A veces, a pesar de haber conocido al Señor, terminamos otra vez mordiendo el polvo del pecado. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Y cuando estando en esa condición de haber conocido al Señor, pecamos, inmediatamente se enciende como una alarma. Usted lo debe haber experimentado. Se enciende como una emergencia, una luz allí, en nuestra conciencia. Eso que estás haciendo no está bien. Y no es necesario que nadie nos diga nada. Nosotros sentimos en nuestro corazón que hemos pecado. Y no sabemos dónde lo dice la Biblia, pero nos sentimos que algo no está bien, que hemos pecado en eso que hicimos, en eso que dijimos, en eso que pensamos, en eso que decidimos. Eso es el aviso que el Señor nos da por su Espíritu Santo, por nuestra conciencia. Dios nos hizo con una conciencia, que la conciencia nos aprueba o nos reprueba. Nos dice estamos bien o estamos mal. No es bueno ir en contra de la conciencia. Nunca es bueno ir en contra de la conciencia. Nos pueden dar un papel que el papel nos dice sí, está bien, dale, hazle, pásale por arriba. Pero la conciencia nos dice no hagas eso. No hagas eso. El abogado te dice anda, sí, déjalo en la calle. Y la conciencia te dice no hagas eso. Yo le aconsejaría, no le haga caso al abogado, hágale caso a su conciencia. Hágale caso a su conciencia. La conciencia es un don de Dios. Allí debería solucionarse todo, mis hermanos. Pecamos, la conciencia nos reprende y nosotros vamos y doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, oye, Señor, pequé. Y te ruego, bendito Dios, que me perdones y que me limpies de esto y que me ayudes a cambiar y a restaurar, a ser restaurado, a no repetir, a no continuar en esto. Y allí debería arreglarse todo. Y cuando nosotros hacemos esa confesión, esa oración de confesión, el Señor dice que nos perdona, nos limpia, nos restaura. Pero a veces no sucede así. Dice el salmista, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dice, yo pequé y no lo confesé, no lo quise decir a Dios. Y me quedé con ese pecado. Y mientras yo seguía en ese pecado, dicen, pero eso fue como que me fui secando, dice David. Los huesos por dentro se me comenzaron como que a podrir. Y todo el tiempo con un lamento, con un pesar en el alma,
Y de día y de noche sentía como que la mano de Dios se hacía cada vez más fuerte. Y si la frescura, dice, se me fue toda la frescura, todo el verdor, dice una sequía es lo que vino a mi alma, dice David. Si usted le pertenece al Señor, si le pertenecemos a Dios, si voluntariamente le hemos entregado nuestra vida y le hemos reconocido como dueño y Señor de nuestra vida, cuando Dios nos vea en pecado, Dios no nos va a dejar tranquilos. El Señor va a venir y mire, y le va a comenzar a recoger la cuerdita y le va a comenzar a acercar, y por donde usted meta la cabeza el Señor le va a dar. Y usted dice, me voy por acá, y el Señor le va a dar. Y por donde usted vaya el Señor se la va a poner y lo va, pero hasta que lo va a ahogar. Si usted es de Él, el Señor no lo va a dejar que usted ande como antes, cuando usted no conocía al Señor, sin Dios en este mundo, haciendo y no, si usted es de Dios, cuando usted esté en pecado, el Señor le va a comenzar a acercar hasta que usted diga, sí, Señor, ya, Señor, ya. ¿Sí me explico? Entonces, la mano de Dios sobre el salmista estuvo allí hasta que dice en el verso 5, hasta que llegó un punto donde él dijo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hacia allá nos lleva el Señor, hacia el reconocimiento de nuestro pecado, para que entonces Él nos pueda perdonar. Dios nos quiere perdonar, Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere llevar a la restauración espiritual nuevamente. Pero tenemos que confesar. A la persona que no conoce al Señor, el Evangelio le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero a los que ya son creyentes, la palabra de Dios le dice, tienes que confesar. Confiesa tu pecado para que el Señor te limpie. Nuevamente cito a Matthew Henry. Matthew Henry dice en relación a esto, dice, el único remedio, la confesión, dice Matthew Henry, la confesión es el único remedio establecido por Dios para hallar el descanso espiritual y la genuina paz de conciencia. Si usted ha pecado contra el Señor, hasta que usted no se lo confiese al Señor, usted no va a tener tranquilidad de conciencia. No lo va a encontrar, no lo vamos a encontrar, porque es lo que Dios ha establecido para restaurarnos, para darnos nuevamente esa tranquilidad de conciencia y ese descanso espiritual, la confesión. A Dios. Y por supuesto, si usted ha pecado contra alguien, usted debería buscar a esa persona y decirle a esa persona y pedirle perdón a esa persona. La iglesia protestante, la iglesia cristiana evangélica no practicamos, no creemos en la confesión ante el sacerdote. Para nosotros es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un solo sacerdote. El sumo sacerdote nuestro es el Señor Jesucristo. Él nos abrió el camino, dice la Biblia, porque así entendemos que dice la Biblia, que Él abrió el camino y por lo tanto nosotros sin un mediador, solamente el mediador Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intermediario, el Señor Jesucristo. Pero a veces es necesario que yo busque a la persona y le confiese mi pecado. Y si yo lo engañé, debo buscar y decirle, mira, tengo que pedirte que me perdones porque, mira, yo te hice esto, yo te estafé en esto, yo te perjudiqué en esto, Y muchas veces la restauración está retenida, está detenida hasta que demos ese paso. David nos dice que cuando él procedió
a declarar su pecado al Señor y confesó sus malas obras ante él, el Señor de inmediato le concedió su perdón. Y eso siempre será una de las virtudes más asombrosas de Dios, de nuestro Padre Celestial. Siempre que hay un verdadero reconocimiento del pecado, Él ha prometido que perdonará la maldad que se hubiere cometido. De manera que, sin importar el tamaño del pecado, o lo terrible del pecado, o lo maligno que haya sido el pecado, ese no será el verdadero problema. En este asunto lo importante es que podamos en verdad ser sinceros delante de Dios, que nos podamos sincerar delante del Señor, que podamos reconocer y exponer delante de su presencia lo que tengamos que exponer. Y Dios entonces ha prometido que perdonará nuestro pecado. Siempre será, repito, por los méritos del Señor Jesucristo. No es por algo que hagamos o dejemos de hacer, es por lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué es importante la confesión? Porque es el reconocimiento. Al confesarlo delante de Él estamos reconociendo, sí Señor, yo reconozco, yo lo hice. Y reconozco que te falté y reconozco que está mal y que pequé contra ti. Y ya no puedo deshacerlo, lo hice, ya no puedo, ya lo que hice y lo hice. Lo único que me resta es que tú me puedas perdonar. Y por eso lo confieso, Señor, y te ruego y te pido que me limpies como has prometido, que me limpies de mi pecado. Eso es importante, eso es necesario, mis hermanos. Que podamos reconocerlo, que podamos exponerlo ante su presencia, reconociéndonos necesitados de perdón. Eso es lo esencial. El salmista dijo, confesé mi pecado y tú perdonaste la maldad. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6. Dijo luego, porque esto es así, mis hermanos. Usted no tiene que decir, ¿será que Dios me podrá perdonar? Él le ha asegurado que le perdonará. ¿Será que el Señor me puede recibir? ¿No? Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Usted puede tener la certeza, tenemos la certeza de que el Señor está esperando por nosotros. No se escandalizará. No se escandalizará de lo que podamos decirle. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dios siempre puede ser hallado cuando el arrepentimiento y la humildad están presentes en nuestras vidas. Si le buscamos con sinceridad, le hallaremos. Eso dice la palabra de Dios. Y aún en medio de muy malos tiempos, donde las muchas aguas parecen estar arrasando, aún en esos tiempos, al orar a Él, descubriremos que al refugiarnos en Él somos salvados y librados de muchos males. El salmista expresa, verso 7, algo que nosotros, cada uno de nosotros también estamos invitados a experimentar y a celebrar, a experimentar y a sentir. Y que podamos expresarlo también con completa libertad y con verdad, con el aplomo de la experiencia. Dice, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. El salmista dijo, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Dios nos ama como nadie.
Dios nos ama como nadie y desea lo mejor para cada uno de nosotros, para nosotros. Pero para que podamos disfrutar de ese bien de Dios, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que aprender a vivir cerca de Él. Tenemos que aprender a acercar nuestro pensamiento y corazón a Él. Y ese casi siempre es nuestro problema, por una u otra razón. El asunto del acercamiento, de la cercanía, de esa intimidad, de esa comunión con Dios. El verso 8 y 9 dice: como si lo dijese el Señor en primera persona, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y suena bien, grato, hermoso, que Dios nos diga, te haré entender, que Dios nos diga, te voy a enseñar el camino, que Dios nos diga, tengo sobre ti mis ojos puestos. Suena hermoso, y es cierto. Pero luego el verso 9 dice, pero no sean como el caballo. Dios dice, te quiero hacer el bien, te quiero enseñar, te quiero conducir. Dice, pero no seáis como el caballo o como el mulo. No seáis como el burro. No seas como el caballo, sin entendimiento, que hay que amarrarlo, que hay que ponerle un cabestro, que hay que ponerle un freno, que hay que llevarlo a la fuerza, porque si no, no se acerca. ¿Qué cosa? Por eso le dije el título, bendecidos a la fuerza, porque el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere hacer el bien, el Señor nos quiere tener allí para que disfrutemos de todos. Y entonces el Señor dice, pero no te quieres dejar poner el lazo. Y tiene el Señor que ponerlo y dice, y traernos casi que obligados a que nos acerquemos a Él. De allí la experiencia tan repetida de tantos, hermanos, que muchas veces, bueno, el Señor tiene que permitir a veces situaciones que nos quebrantan, de alguna manera, de alguna manera nos golpean para que entonces recapacitemos y decidamos acercarnos a Él. Pero bueno, por donde lo veamos, lo que le quiero decir, y para ir terminando, es mejor esperar en Dios y su verdad. Es mejor esperar en Dios y su misericordia. Esperar en Dios y su justicia. Esperar en Dios y su poder. Esperar en Dios y su gracia. Esperar en Dios y su salvación. Todo en esta vida lo podemos relacionar con nuestro Dios. Todo lo que usted experimente, usted puede tomarlo como un puente, como un lazo para acercarse al Señor. ¿Se siente solo? Busque al Señor. ¿Se siente triste? Busque al Señor. ¿Tiene una necesidad? Busque al Señor. ¿Tiene alguna urgencia? Busque al Señor. ¿Está desanimado? Busque al Señor. ¿Tiene sed de justicia? ¿Está cansado de ver tanta injusticia? Recuerde al Señor. Él hará justicia. Ha prometido hacer justicia. Hará justicia. Siente que no merece las cosas buenas de la vida. Tiene razón, no las merecemos. Pero Dios es un Dios de gracia también. Dios da muchas buenas cosas, aunque no las merezcamos. Se llama gracia. Se llama gracia. Ofrece salvar por gracia. Ofrece perdón por gracia. Ofrece de que las personas disfruten el bien aunque no lo merezcan. Aunque no se lo ganen. Se llama gracia.
Dios de toda gracia y bondad. Entonces, de cualquier forma podemos vincular nuestra vida con el Señor y estar allí con el Señor. Se siente atraído hacia el mal, con más razón busca al Señor. Refúgiese, busque al Señor. No se deje arrastrar por eso, porque después lo va a lamentar. Está ya enredado en asuntos pecaminosos, con su propia fuerza no va a poder salir. Busque al Señor, confiéselo, el Señor le va a cortar todos esos enredos y lo va a liberar y lo va a sacar de allí. Pero busque al Señor, porque si no, no va a salir, se va a hundir más. Busque al Señor. Termina el Salmo, versos 10 y 11, dice: muchos dolores habrá para el impío, para la persona que no toma en cuenta al Señor. Pero al que espera en el Señor, al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos hablando de la bienaventuranza del perdón, de aquella amarga experiencia que tuvo David cuando estuvo viviendo en pecado y no hacía caso del llamado de Dios. Pero qué maravilla cuando descubrió que lo único que Dios necesitaba para perdonarle era que él se decidiera a reconocer y confesar su pecado. ¿Dónde terminamos? No hay comparación. Es infinitamente mejor vivir en paz con Dios, en el amparo de su bendición y misericordia, que vivir de espaldas a Dios. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Bendito Señor y Padre nuestro, queremos darle gracias y alabanza por lo que usted nos deja en su palabra. Allí podemos ir y recordar, allí podemos ir y aprender, allí podemos acercarnos y contemplar nuestra propia vida de conformidad con lo que usted ha dicho en su palabra, Señor. Dios de perdón, le adoramos, Señor, agradecidos por el perdón suyo, Señor. Más grande de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Cuando estemos delante de su presencia veremos la maravilla de ese perdón que nos ha sido concedido. Pero agradecemos hoy que de alguna forma usted nos hizo conscientes de nuestra necesidad, de nuestra pecaminosidad, de nuestra deuda, y también nos alumbró para que viésemos al Salvador, el que pagó la deuda, el que hizo posible que en justicia nosotros recibiésemos perdón. Y cada día, Señor, lo recordamos y cada día nos amparamos en ese hecho de que hemos recibido perdón por medio del Señor Jesucristo. Nos olvidamos, Señor, de nuestros pecados. No nos detenemos a pensar en ellos.